Muy buenas tardes, hermanos. Hoy tengo el privilegio de hablar sobre el tema de las finanzas. No soy experto en este tema, pero sí, por la gracia de Dios, he aprendido cómo poner en práctica ciertos principios bíblicos. Y aunque no podré hablar sobre todos los principios bíblicos que he aprendido o sigo buscando aplicar a mi vida personal, sí podré hablar sobre algunos. Y quiero quiero comenzar por hablar sobre algo que leí de recién en este libro, Cómo el Uruguay a veces hay. Y si ustedes están pensando, pero Pastor Jonathan, esa no es Biblia, queremos aprender de la Biblia. Estoy de acuerdo. Pero a veces yo consigo un libro que me enseña sobre el pensar uruguayo. Siempre estoy buscando mejorar cómo aprendo y cómo entiendo este país, porque Dios nos ha llamado a Mickey y yo servirle aquí. Y hemos aprendido mucho, hay mucho más que aprender. Y yo sé que hay varias perspectivas, ¿verdad? Pero aunque no puedo comentar mucho sobre la orientación política o espiritual del autor Thomas Lin, sí puedo compartir con ustedes algo que dijo en un capítulo titulado El anodino empleo público. Bueno, capaz algunos de nosotros no estaremos de acuerdo, ¿verdad? Ni yo estoy de acuerdo con algunas cosas que leí en este libro, pero igual a veces él hace un punto que te hace pensar. Ahora, él escribió aquí, no destacarse es apostar a que todo siga igual. Tiene como efecto evitar esfuerzos que nadie desea hacer. Según Maggi, quien es un autor del siglo XX, un autor uruguayo, ¿no?, que lo cita varias veces en este libro, dice, según Maggi, los uruguayos están convencidos de ser incapaces de perfección o grandeza. Duro, hermanos, y yo sé que para muchos no es cierto así, pero según este autor uruguayo, dice, por eso nadie exige a nadie que haga lo que debe hacer, que se exprese, que se exprima hasta la última gota de un esfuerzo. Bueno, todo este capítulo es medio duro y tiene que ver con varios temas, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, los jóvenes no se esfuerzan? A veces dice que no hay buena motivación porque al jubilarse una persona no gana un buen sueldo. Y si quiere trabajar, ya no puede recibir del Estado un sueldo. Entonces, tiene varias críticas, ¿no? Hay una cita más que quiero leer porque tiene que ver con nuestra actitud hacia el trabajo. Y hay un vínculo, a veces no muy estrecho, pero sí hay un vínculo entre nuestra actitud hacia el trabajo y el dinero que ganamos. No siempre, pero sí tiene que ver. Ahora, aquí en página 227, dice, ese desaliento genera conductas nocivas, aumenta el ausentismo, los pedidos de licencia por enfermedad y se resiente una cultura de trabajo necesaria no solo para el bien del país, sino para la salud mental de la gente. Este problema se ve en los jóvenes mal preparados que no pueden conseguir los mejores empleos. Ven que sus mayores se sacrificaron sin grandes resultados y por lo tanto valoran vivir la buena vida ahora. No hay compromiso con su labor. Lo que importa es disfrutar. Pero para pasarla bien hay que contar con dinero y para ello hay que trabajar. Por lo tanto, estos jóvenes también terminarán atrapados. Crecerá la frustración, a no ser que apuesten al empleo público, donde pueden ser laxos en sus obligaciones sin temor a quedar desocupados. ¡Wow! De nuevo, es una crítica para mí bastante feroz y yo sé que no caracteriza a muchos de nosotros, ¿verdad? Que vivimos en este país. Pero igual te hace pensar, ¿no? ¿Qué es mi actitud hacia mi trabajo? ¿Y por qué pienso así? Hermanos, en el libro de Proverbios hay un par de versículos que nos enseñan que a pesar de la economía
del estado en que nos encontremos, por malo que sea, ¿no? O por mala que sea la economía. Dios nos provee buena motivación y incentivo para trabajar con buena actitud y luego para recibir también lo que resulta de buen trabajo, que es un sueldo, que sea mucho, que sea poco, es una recompensa, ¿no? Entonces, hermanos, en cuanto a este tema de las finanzas, vamos a orar que Dios nos dé sabiduría y voy a buscar tratarlo bastante rápido. Es un tema complejo, me gustaría hablar sobre otros principios también, pero vamos a enfocarnos en la actitud bíblica hacia el trabajo y el dinero y también la administración eficaz de nuestro dinero. Y bueno, vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que nos enseñes, que nos animes en cuanto a este tema, que todos seamos buenos trabajadores, trabajando para representarte a ti bien, trabajando con ganas y también manejándonos bien con nuestras finanzas. Entendemos, Padre, que algunos ganan muy poco, otros ganan más. Pero pedimos que todos seamos responsables en nuestra actitud hacia el trabajo y también nuestra administración de los resultados de nuestro trabajo. Guíanos, por favor, motívanos, enséñanos, y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, estamos en Proverbios 14, y quiero leer versículos 23 y 24. Proverbios 14, versículos 23 y 24 dicen: En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Bueno, el rey Salomón nos está enseñando, ¿no? Que es una cosa hablar, es una cosa desear, es otra cosa realmente involucrarte en alguna labor. Es otra cosa involucrarte en algún empleo, en algún trabajo. Y ahora hay una filosofía actual que caracteriza capaz muchos en Uruguay, pero por otros lados también. En mi vida personal he tenido la tendencia o la tentación de pensar y actuar así. La filosofía actual es: no vale la pena ser muy trabajador. No vale la pena por la razón que sea. En inglés tenemos un dicho que va así: don't sweat it. Don't sweat it. Significa no es necesario sudar. Hay que estar tranquilo en todo. Aun cuando es contraproducente, hay que estar tranquilo. Y está bien estar tranquilo, pero no demasiado, hermanos, obviamente. Si te será difícil, no te molestes para hacerlo. Debemos involucrarnos en cosas que sean sencillas, que sean fáciles de hacer. Y hermanos, hay que aliviarse a veces de las cargas de la vida, pero es una virtud ser muy trabajador. Y vamos a hablar un poco sobre cómo se ve, ¿no? Ser muy trabajador. Alguna gente está buscando una forma fácil de enriquecerse. Por eso tienen éxito los casinos del mundo. Aún aquí en Colonia hay casinos. Y la idea es, bueno, una persona entra con la esperanza de enriquecerse fácilmente, rápidamente. Para la gran mayoría de la gente es un engaño y terminan frustrados y robados, contribuyendo a un sistema que debilita a los demás en términos de sus finanzas, ¿no? Y espiritualmente también es una gran trampa. No solamente en los casinos, en Facebook. Facebook a veces uno piensa que ya porque puede alcanzar a la mitad del mundo, que puede vender algún producto, algún servicio o otro esquema, ¿no? En YouTube también a veces piensa que puede enriquecerse fácilmente. Y bueno, cuando estas plataformas comenzaron, hubo gente, hasta jóvenes, que ganaron plata fácil, rápidamente. Pero para la gran mayoría de la gente, no pasa así. Entonces, pensar que podemos enriquecernos fácilmente y rápidamente casi siempre es un engaño. Esta actitud, no este deseo de enriquecerse fácilmente, puede resultar en aún algo feo, pero lo he visto entre algunos conocidos míos.
puede resultar en esperar la muerte de un ser querido simplemente para obtener alguna herencia. Un espíritu muy feo, hermanos, que valora el dinero más que la vida de un ser humano. Pero claro, la codicia nos engaña. Nos enseña a valorar las cosas que no son muy duraderas, ¿verdad? Que Dios no las prioriza y ponerlos por adelante de la gente a quien debemos estar priorizando. Quiero leer Proverbios 23, 4 a 5. Proverbios 23, 4 a 5 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Hay muchos proverbios y muchas enseñanzas tales que nos enseñan desear hacernos ricos no es nada sabio y termina en engaño. La filosofía actual es no vale la pena ser muy trabajador, pero hermanos es una filosofía, una idea muy engañosa. ¿Qué es la enseñanza bíblica? Ya leímos en Proverbios 14, ¿no? Que toda industria, toda labor, todo trabajo tiene recompensa, porque dice que en toda labor hay fruto, y el fruto sería la recompensa. Y ahora yo sé cómo pensamos, ¿no? Que, bueno, capaz yo tengo un trabajo y no gano mucho, pero igual gano algo. Por el esfuerzo, si realmente nos esforzamos en el trabajo que sea, habrá recompensa, habrá fruto, aunque sea poco. A veces la recompensa viene de inmediato y ya podemos esperar cada viernes, por ejemplo, ser recompensado. Otras veces, hermanos, la recompensa no es tan obvia. No es tan obvio como esperar que en toda labor hay fruto. A veces hay que esperar la recompensa y puede venir de manera inesperada aún. Alguien muy trabajador, por ejemplo, está desarrollando hábitos favorables al éxito. A veces parece por trabajar tanto y trabajar duro quedamos estancados con un sueldo muy mínimo y no podemos lograr los sueños capaz que tengamos y queremos que nuestros sueños sean santificados, que correspondan a lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿verdad? Pero si es construir una casa, puede ser un sueño muy, muy importante, viable y sano. Tener una moto, un auto para poder seguir con nuestros trabajos y nuestras vidas, ayudar a nuestras familias, son deseos sanos. Pero hermanos, aun si ganamos sueldos muy mínimos en el trabajo que tengamos, si nosotros nos esforzamos, si nosotros somos muy trabajadores, no significa, hermano, no quiero decir que no tomemos el tiempo necesario para descansar cuando sea necesario, pasarlo lindo, salir con nuestras familias o nuestros esposos o esposas, o lo que sea, ¿no? Pero sí hacernos muy trabajadores es importante, porque estamos desarrollando hábitos favorables al éxito. Aunque no hayamos experimentado éxito hasta este momento, estamos trabajando. Y eso es importante para abrirnos puertas más por adelante. Otra recompensa que no se ve capaz al primero es el hecho de que los padres trabajadores pueden pasar a sus niños principios de tener éxito. Están enseñando a sus niños cómo trabajar, cómo persistir, aunque sea difícil. Aunque el sueldo sea mínimo, los niños van a aprender de nosotros, hermanos, y van a repetir lo que han visto en nosotros. Ser muy trabajador es un buen testimonio y nos puede abrir puertas para hablar de Cristo. Algo que es cierto es si nosotros somos medio perezosos, será más difícil que la gente nos tome en serio cuando nos animamos a hablar de Cristo. Pero si somos trabajadores y hemos ganado ese testimonio de ser personas de confianza, personas que trabajan bien, que aunque no tengamos todo el conocimiento que nos gustaría tener,
sí, con el conocimiento que tengamos en ese trabajo, que nos esforzamos, hermanos, eso es un buen testimonio y la gente nos tomará en serio. Y si parece que no, igual le dificultará no tomarnos en serio, no escucharnos cuando hablamos sobre Dios. Entonces, sí, a veces hay que esperar la recompensa y a veces viene en manera inesperada, pero recompensa, fruto, igual hay. Versículo 24 dice, las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. Es verdad, a veces Dios bendice con riquezas, ¿no? Él puede, si quiere, puede bendecirnos con riquezas. Job era así. Job era un hombre íntegro. Cuando perdió todo, seguía adorando a Dios. Aunque no entendiera todo lo que Dios permitió en su vida, seguía adorando, priorizando a Dios. Y después Dios lo bendijo con aún más. A veces Dios bendice con riquezas, no siempre es así. Y si nosotros tenemos medios, tenemos que ser sabios para usar el dinero bien y disfrutar de ese dinero en manera correcta. Sería posible pensar que el trabajo, bueno, es parte de la maldición. Sería más lindo poder pasar todo el tiempo por la playa tomando mate o lo que sea. Hermanos, el trabajo estuvo presente antes de la caída, antes de que Dios maldijera el mundo por nuestro pecado. Esa pareja, ¿no? Se encontró trabajando, laborando el huerto. Entonces, no es parte de la maldición, hermanos. El poder trabajar es de bendición. Y con las fuerzas que tenemos, debemos encontrarnos utilizando nuestros cuerpos con buenas actitudes en algún trabajo que sea provechoso. El idioma de actuar es más elocuente que el idioma de hablar. Todos podemos hablar sobre lo que queremos hacer, lo que nos gustaría hacer, lo que en algún momento esperamos poder hacer. Pero hermanos, el idioma de actuar, de trabajar, es más lindo, es más eficaz que simplemente hablar lo que puede ser. No es bueno hablar mucho y hacer poco o nada. Eso es lo que verá. Versículo 24 nos enseña cuando dice la insensatez de los necios es infatuación. Ser infatuado con ideas sobre generar fondos y plata, pero sin actuar, no es mejor. Estudiar algún tema, prepararnos y actuar, sea la recompensa mucha o poca, pero esforzarnos para trabajar. Y hermano, creo que muchos de nosotros ya entendemos, ya ponemos en práctica, ¿no? Estos principios. Pero por las dudas, quiero hacernos recordar los principios aquí de Proverbios 14 en cuanto a las actitudes que tenemos en el fondo cuando nos acercamos a este tema de trabajar. Entonces, vamos a considerar la administración eficaz de nuestro dinero. Son principios muy básicos, hermanos, y principios muy fáciles de entender, que todos son basados en las Escrituras. En Proverbios 22 y versículo 7 leemos, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Que significa que jamás es sabio gastar lo que no tenemos. No debemos gastar lo que no tenemos. Hermanos, puede haber algunas excepciones a esta regla. A veces el consejo que me fue dado cuando era alumno en la universidad variaba entre sí. Algunos me dijeron, está bien tener algunas deudas y luego pagarlas, porque con una buena educación podrás conseguir un trabajo mejor y luego pagar las deudas bastante rápidamente. Y otros dijeron, no, jamás debes entrar. Bueno, personalmente experimenté algo de una deuda, pero normalmente, hermanos, no es recomendable. Precisamente porque la palabra dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. En otras palabras, si podemos evitar
entrar en deudas, podremos ser más libres. Sin preocupación. No gastes entonces lo que no tenés. Otro principio muy básico, sencillo, bíblico, es que prioricemos lo que Dios prioriza. En Proverbios 11, versículo 24, leemos, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Bueno, como mucho en la palabra de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios ha ordenado, es medio contrario a lo que por naturaleza podemos percibir. Pero aquí dice, es posible retenernos mucho y terminar con menos. Y es posible repartir mucho y terminar con más. Y nos preguntamos, ¿cómo puede ser así? No tiene sentido. Es porque en la economía de Dios, Dios hace que las cosas que capaz que no sean percibidas naturalmente, pero como Él es el buen gobernador de su gente y del mundo, Él asegura que si nosotros prioricemos lo que Él prioriza, Él nos dará según todas nuestras necesidades. Todo esto empieza, hermanos. Bueno, ¿qué priorizo entonces? Tenemos la familia, tenemos la iglesia, tenemos otros intereses y personas capaz familiares o vecinos que a veces precisan de alguna ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué es que Dios prioriza? Yo leo un versículo en Hechos 20 y versículo 35 que dice, cuando el apóstol Pablo no estaba enseñando a esta iglesia, él tuvo que trabajar. A veces no le era ideal tener que trabajar, él quería enfocarse en el ministerio a tiempo completo. Lo que hizo, pero muchas veces tuvo que trabajar también. Y por medio de trabajar, dice que, bueno, les he enseñado. Dice, en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. De nuevo, el apóstol Pablo muchas veces recibía ofrendas de otras iglesias y en algunas de sus cartas vemos que le era preferible poder enfocarse tiempo completo y recibía ofrendas. Otras veces le era necesario trabajar y ministrar y era difícil, pero lo hizo. Y en hacerlo así les proveyó un ejemplo, ¿no? De trabajar, pero ¿qué hizo con el dinero que ganó? Priorizó a la iglesia. Proveer para las necesidades de la iglesia. En Tito 2:14 leemos sobre cómo y por qué Jesús se entregó a sí mismo, ¿no? El efecto en la iglesia. Dice, ¿quién se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras? Y ahora, podemos concebir de la iglesia como un centro de buenas obras. Promocionamos las buenas obras, nos involucramos en las buenas obras, priorizamos las buenas obras, nos dedicamos a las buenas obras. Y lo hacemos, hermanos, en manera organizada. Y no podemos ministrar bien como iglesia a menos que la iglesia esté priorizando. Los individuos, los miembros, estemos priorizando la iglesia por medio de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si no estamos prontos a dar nuestro dinero para el bien de la iglesia, nos falta algo, hermanos, en contribuir al centro de buenas obras que es la iglesia. Si alguien dice, pero ¿qué hace la iglesia con el dinero? Pueden hablar con los diáconos, pueden hablar con los demás pastores y a ver a dónde va. Además, como hemos hablado en otras oportunidades, si los pastores que enseñan la palabra no reciben nada, estamos ya rompiendo con un patrón bíblico que vemos, que los que ministran bien en la palabra deben recibir por su trabajo espiritual. Entonces, hermano, es necesario priorizar la iglesia. Priorizar la familia. En 1 de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es necesario que los padres y las madres
Y capaz en algunos casos aún los abuelos que aprendan cómo cuidar a los demás, contribuir al bienestar de la familia. Claro que tenemos que pensar en la familia, ¿no? Con nuestro dinero. Los hijos, la ropa que usan, si es suficiente, por ejemplo. Entendemos que sale plata poder alimentarse bien en la familia. A veces la comida de muy buena calidad sale más. Entonces tenemos que pensar en cómo hacerlo y priorizar la familia, el bienestar de la familia hasta el punto que no sea posible. Y luego, claro, vienen las demás personas y los demás intereses. Y hermanos, cuando consideramos guardar estas prioridades, podemos también pensar en si es posible cortar algunos gastos que no nos sean necesarios. La primera cosa que me viene a la mente sería, por ejemplo, el televisor, el cable. Creo que el cable se consigue, no más canales, no el cable. O es la cable, no estoy seguro. Pero el comprar más canales para pasar más tiempo frente al televisor, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los canales no son buenos para la edificación. Entonces hay que pensar si vale la pena gastar en qué otras áreas podríamos contribuir si nos cortáramos ese servicio. Y puede haber otros servicios y gastos, hermanos, que no nos son necesarios y sería recomendable cortárnoslos nomás. Pero claro, hermanos, una buena administración de nuestro dinero incluye que prioricemos lo que Dios prioriza. Entonces, no gastes lo que no tenés. Prioriza lo que Dios prioriza. Y haz caso a las advertencias sobre el dinero. En 1 de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es posible, hermanos, priorizar el dinero demasiado. Si algo podemos aprender de las Escrituras sería en este tema, ¿no? En cuanto a este tema, sería estar contentos con lo que tenemos. Poner en práctica algunas de las cosas que vamos diciendo. En un momento vamos a hablar sobre ser creativo, emprendedor y flexible. Pero en esta vida que Dios nos ha dado, capaz no nos será dado lograr todo sueño que tenemos en cuanto a construir una gran casa o tener un cierto tipo de auto. No, estar contento con lo que tenemos. Si nos encontramos pobres, estar contento aún. Si tenemos techo, si tenemos comida, la Biblia dice que debemos estar contentos con eso. Si tenemos más, buscar manera de repartir, que es un don bíblico, es una prioridad, es una responsabilidad bíblica, ¿no? Es más bienaventurado dar que recibir. Pero haz caso a las advertencias sobre el dinero, porque es posible amarlo demasiado. En cuarto lugar, registra lo que entra y sale y establecer metas financieras. Supongo, hermanos, parte de estar contento puede involucrar no prestar tanto atención al dinero, pero en otro sentido está bien saber lo que entra y sale, para que podamos medir bien y marcar bien qué son nuestras metas. Si no tenemos metas, ¿qué metas podemos ponernos para motivarnos un poco, para pensar en lo que puede ser posible, si no este año, en 5 años, en 10 años? ¿Qué metas tenemos para nuestros hijos? ¿Qué podemos hacer para asegurar que tengan un futuro mejor que lo que hemos tenido nosotros? Y bueno, registrar entonces lo que entra y sale y establecer metas financieras, soñar un poco, en manera realista y bíblica, pero soñar un poco, porque puede haber manera en lograr esos sueños. Y por fin, hermanos, sé creativo, emprendedor y flexible. Y con esto quiero decir que es sabio invertir tiempo para aprender algún comercio o servicio.
Algunos están muy establecidos, hacen muy bien en el trabajo que hacen, con la experiencia que tienen y está muy bien eso. Pero muchos no están ganando lo que o quieren o lo que precisan para sostener y apoyar a sus familias. Y entonces uno puede invertir tiempo para aprender cómo hacer algo nuevo. Y también destacar tu producto o destacar tus servicios por ofrecerlos en manera íntegra. Cuando digo destacar tu producto, hablo sobre ser un poco creativo, capaz, porque hoy en día muchos están empezando sus propios negocios, ¿verdad? O trabajando de casa. ¿Qué puede hacer para fomentar esto? Fomentar y ayudar el negocio. Ser una persona íntegra, comunicar bien, comunicar rápido con los interesados. También, en vez de hacer todo, por ejemplo, si es cocinar, capaz puedes ofrecer alguna tarta que sea un poco destacada y hacerla bien. Si todos los demás están ofreciendo exactamente lo mismo, capaz tú puedas estudiar una comida que les guste a los uruguayos, ¿verdad? O los de tu barrio, pero no todos la ofrecen. Y vos podés estudiar cómo hacerla bien y venderla y generar un poco más fondos porque lo que tú ofreces es destacado. ¿Me entienden? Es una opción, hermanos. Es una opción en tiempos difíciles y tiempos de pandemia. Y con hablar con más, capaz, hablar con los demás, digo, puedes tener más ideas de qué puede ser un buen producto destacado. Ya mencioné comunicar bien y rápido. Uno podría hoy en día usar Mercado Libre para generar fondos y para ayudar en este tema, ¿verdad? De las finanzas. Vender y comprar en Mercado Libre. A veces hay servicios o productos que se consiguen y son más baratos. Otras veces son más caros, por eso hay que estudiarlo. Pero si uno estudia y desarrolla algún producto destacado, un lugar lindísimo para venderlo sería Mercado Libre. Porque en vez de vender en el barrio nomás, ya se vende en todo el país. Y habrá gente interesada, especialmente si es un producto destacado y deseable. Yo sé, hermanos, que este tema es un poco diferente, pero también sé la situación que muchos la están pasando y quiero darles algunas ideas, ¿no? Sobre cómo uno puede capaz mejorar en generar fondos o ideas para generar fondos. Y espero que todos me entiendan bien. Y por fin, invertir tiempo para aprender las plataformas tal como Mercado Libre. Porque hace tiempo, hermanos, que estamos moviéndonos en la dirección digital y la dirección del Internet. Muchos de nosotros vimos hace unos meses, ¿no? Esa línea de satélites en el cielo de SpaceX, una compañía en los Estados Unidos que a largo plazo quieren proveer a todo el mundo el Internet. Entonces, hermanos, el mundo digital ha llegado y no está por terminarse. Está aquí para estar, para permanecer, nos parece. Eso puede cambiar, pero por ahora parece que es así. ¿Qué significa? Capaz si uno ya es medio mayor de edad, mis padres ni saben bien cómo manejarse en Internet, ni cómo es prender la computadora, les dificulta. Pero claro, los jóvenes, los que tienen mi edad más o menos, aún mayores si se interesan, podrían aprender un poco más sobre este tema para prepararse y mejor manejarse en la edad digital. Y invertir tiempo para aprender estas plataformas porque pueden ser provechosas y están creciendo cada vez más. Hermanos, un tema un poco diferente, pero ¿a dónde voy con todo esto? Bueno, Dios quiere que tengamos una actitud bíblica hacia el trabajo y el dinero. ¿Hay motivación para trabajar en la Biblia? Hay motivación, hermanos. Si hay algunos problemas en cuanto a la motivación en Uruguay, no tiene que tocar la iglesia de Jesucristo. Porque nosotros creemos, base a su palabra, en toda labor hay fruto. La recompensa vendrá. Puede venir en manera inesperada, en manera diferente, pero habrá recompensa. Y podemos confiar en eso. Por eso queremos hacernos muy trabajadores y buscar
también administrar nuestro dinero bien, utilizando los principios que hemos tocado un poco en este mensaje. Hermano, gracias por la paciencia, gracias por escuchar. Que Dios use este mensaje para ser de bendición.